Vamos a leer el Salmo 130 completo, son 8 versículos nada más. Oramos. Ay, Zoe. Y después tenemos la exposición de la palabra. ¿Lo tienen todos? Salmo 130. ¿Sí? Ok. Lo leemos todos juntos en voz alta, por favor. Salmo 130, comenzando la lectura en el versículo 1. Vamos a leerlo en forma pausada, clara. Lo leemos todos juntos. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Señor, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá o perdonará a Israel de todos sus pecados. Perdón. Ok, tengo alergia. Así que me excusen, por favor. Segundo, más que seguro voy a estornudar a través de la exposición de la palabra, así que no le voy a estar pidiendo perdón cada vez que estornudo. Desde ya, perdónenme, excúsenme. Son de las cosas que están fuera de mi control, pero no fuera del control de Dios. Así que vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por la palabra. Te damos gracias por este tiempo en el cual ahora vamos a exponerla, a estudiarla, a meditar en ella. Te suplico yo, Padre, por la congregación, que ellos, todos, desde el más joven al más adulto, ponga total atención, Padre. Que no se distraigan, que si es posible, que no salgan al baño. Señor, que no hablen con el que está al lado, o lo menos posible. Señor, todas estas cosas las entendemos y hay que hacerlas, está bien, pero en general, Padre, que pongan la más atención posible, Padre. Que podamos entender todos, ellos al igual que yo, que este es un momento en el cual te estamos adorando, Señor. Así que, Padre, te suplicamos la obra de tu Espíritu, que tu Espíritu nos ayude pues a enfocarnos en ti, Padre, a poner todos nuestros problemas o preocupaciones, Padre, del diario vivir a un lado, Señor, y ahora enfocarnos solamente en ti y en tu palabra, Señor, Padre. Te suplico por mí mismo, para que tú me bendigas, me diriges, no me dejes caer en ningún error. Y Señor, si es tu voluntad, en tu buena voluntad, Padre, incluso que por lo menos mientras esté exponiendo la palabra, Señor, que la alergia se me quiten, o sea, lo mínimo posible, Padre, para tu gloria, en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, miren, el Salmo 130, no sé si ustedes saben, es uno de los 7 salmos. Hay 7 salmos que los teólogos llaman penitenciales. Son uno de los 7 salmos, en todos los salmos, penitenciales. Tenemos el Salmo 6, el Salmo 32, 38, 51, 102 y 143. Y el Salmo 130, por supuesto, ¿no? Ese hace el número 7. Dentro de ellos, yo sé, o me imagino, que 2 que ustedes conocen, porque son los que más leemos, los más, tal vez, los 2 más conocidos,
son el Salmo 132 y 51. El Salmo 32 y 51 son la expresión del arrepentimiento, de la confesión y arrepentimiento de David por el pecado cometido con Betsabé y Urías. ¿Se recuerdan? Esos tal vez son los dos salmos penitenciales que ustedes más conocen. Entonces, ya por ende le estoy dando o diciendo que son salmos penitenciales. Salmos penitenciales son aquellos en los que el salmista, ¿no?, confiesa su pecado y se arrepiente, ¿no? Son salmos de arrepentimiento, esos son salmos penitenciales. Y eso es lo que tenemos aquí. Y lo vemos, por ejemplo, en los primeros 3 versículos, ¿no? Este arrepentimiento, esta confesión, esta súplica a Jehová para que Jehová no tome en cuenta sus pecados, no tome en cuenta su pecado. Lo podemos dividir así mismo, en realidad, los primeros 3 versículos, ¿no? Y los otros del 4 al 8. Y en los primeros 3 versículos podemos ver este profundo sentir, ¿no?, de culpabilidad, causado por supuesto la conciencia por el pecado, ¿no?, que él había cometido, el salmista. Y ¿cómo le puedo decir? Sí, esta angustia, ¿no?, producida por la conciencia, ¿no?, que lo acusaba por causa del pecado, no solamente por causa del pecado y del entendimiento que su pecado merecen la ira o el castigo de Dios. Por eso ustedes ven aquí, ¿no?, es una gran angustia, ¿no?, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Es como decir, de lo más profundo de mi corazón, Señor, de lo más profundo de mi ser, a ti oro, no, a ti clamo, a ti suplico, ¿no? Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi gracia, a la voz de mi súplica, ¿no? A la voz de mi súplica. Es un gemir, es un llorar, ¿no? Es un suplir. Pero en la segunda parte del Salmo, del versículo 4 al 8, lo que podemos ver también aquí es una expresión ahora de ¿cómo le podría decir? De la certeza y la exaltación del perdón de Dios, de la certeza, ¿no?, y una exhortación del perdón de Dios. Versículo 4, por ejemplo, dice: pero en ti hay perdón para que sea reverenciado, para que sea temido, para que sea adorado, ¿no? Esperé, el versículo 5, esperé yo en Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado, ¿no? El versículo, por ejemplo, 7, espere o confíe Israel en Jehová. Y le dice el por qué. ¿Por qué? Porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá o perdonará a Israel de todos sus pecados, ¿no? Entonces, la primera parte vemos esta gran angustia, ¿no?, del salmista, ¿no?, por su pecado y por el entendimiento de que sus pecados, ¿no?, merecen la ira de Dios, Pero en la segunda parte vemos al salmista, ¿no?, exaltando el perdón de Dios, el perdón de Dios. Vemos una certeza de que él sabía que en Dios hay abundante perdón. Y lo que yo quiero hacer hoy con ustedes son simplemente 2 argumentos. Voy a desarrollar 2 argumentos con ustedes. El primer argumento es este. Muy pocas personas, como ustedes lo quieran, se están tomando nota de escribir, creen que en Dios hay perdón. Muy pocas personas en realidad creen que en Dios hay perdón. ¿Qué yo quiero decir con esto? Bueno, que tienen fe, que confían que en Dios hay perdón, que Dios es un Dios de amor y de misericordia. Usted dirá, yo creo que es todo lo contrario. Usted dirá, tal vez, no, yo creo que es al contrario, yo creo que es el mayor problema del hombre,
que el hombre cree que Dios es, o sea, cree, vamos a decirle así, vamos a llamarle así, ¿no? Por el argumento, que el hombre cree, que el hombre tiene fe, que el hombre confía que Dios es amor, que Dios es bueno, que Dios es misericordioso. Ese en realidad es el problema del hombre, ¿no? Y yo diría no. Yo me quedo con mi argumento que el hombre en realidad no cree que en Dios hay abundante perdón, que Dios es un Dios de amor, de misericordia, un Dios bondadoso que quiere y busca perdonar al pecador, ¿no? Ahora bien, ¿por qué yo digo esto? ¿Por qué yo diría lo contrario de que tal vez la mayoría de personas dirían con relación al mundo, al inconverso, creer algo acerca de Dios? Bueno, yo diría, o voy a desarrollar 3 puntos en este argumento. Le voy a mencionar 3 puntos en este argumento que le van a traer evidencia, por así decir, a lo que yo estoy declarando. Mi declaración es que es muy raro que las personas en realidad crean que en Dios hay perdón, que Dios es un Dios de amor, que Dios es un Dios misericordioso, que Dios es un Dios bondadoso y que lo quiere perdonar. Número 1, o letra A, bajo el argumento número 1. Las personas que creen, que confían, que tienen fe, como usted lo quiera poner, que Dios perdona, niegan o rechazan la santidad de Dios. Niegan o rechazan la santidad de Dios. Se lo repito, usted lo puede escribir como a usted le parezca. Las personas, yo le voy a leer simplemente lo que yo puse, usted lo escribe en su propia palabra. Las personas, entre comillas, no creyentes, que creen o confían que Dios perdona, que Dios es bueno, que Dios es amor, misericordioso, etcétera, niegan o rehúsan creer o aceptar la santidad de Dios. La santidad de Dios. ¿Qué yo quiero decir con esto? Que en realidad la mayoría de personas, o sea, los inconversos que dicen creo que Dios perdona, creo que Dios es un Dios de amor, creo que Dios es bueno, creo que Dios no me va a condenar, creo que Dios en realidad me va a perdonar, lo que hacen es que creen que Dios en realidad no es santo, ¿no? Que Dios no es santo, o por lo menos no creen en realidad, no aceptan que Dios es tan santo, como las escrituras así lo dicen, ¿no? Entonces eso es en realidad ese creer o ese confiar que Dios es bueno, que Dios perdona, está basado en un rechazo de la santidad de Dios. Letra A. Letra B, también estas personas que creen, o sea, los inconversos, ¿no? Que creen que Dios perdona, no creen tampoco en la justicia de Dios, Yo diría en la santa justicia de Dios. ¿No? O sea que Dios ha declarado por su santidad y su justicia lo que es justo hacer, ¿no? Que el alma que pecara, esa morirá. Ellos no creen, no, que es en realidad el alma que la paga del pecado es muerte. Ellos no creen ni aceptan, no, que el estándar de la justicia de Dios es su perfecta y absoluta santidad. Ellos no creen eso. ¿No? Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Bueno, tenemos hasta ahora un Dios que no es tan santo y un Dios que no es tan justo, ¿no? Y número 3, o letra C, niegan su pecaminosidad. Incluso, ¿no? Están en muchos casos llenos de justicia propia. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que el hombre o la mujer, por supuesto que confía, ¿no? Que tiene fe, entre comillas, que Dios no lo va a condenar, no, pues cree y confía que Dios es amor, que Dios es misericordioso, que Dios es bondadoso, etcétera. Lo que es una fe
que presume que Dios no es tan santo, ni que Dios es tan justo, ni que su pecaminosidad es tan mala. ¿Entendemos hasta ahora? ¿Sí? Ok, es muy sencillo. ¿Entienden ustedes entonces cómo el hombre, en qué sentido el hombre cree que Dios es amor, que Dios es justo y que en Dios hay perdón y que por supuesto que Dios no me va a mandar a mí al infierno? Es simplemente un presumir que Dios no es tan santo, que Dios no es tan justo y que mi pecaminosidad no es tan mala. No es tan mala. En otra palabra, es un simple ídolo que ellos han creado en su cabeza, en su imaginación acerca de cómo Dios es. Entonces no es tan difícil entender cómo ellos creen que Dios no lo va a condenar. ¿Por qué? Porque en realidad Dios no es tan santo, Dios no es tan recto, Dios no es tan severo, su justicia no es tan severa, mi pecaminosidad no es tan mala. Cuando me comparo a los demás, incluso yo puedo ver que en realidad yo soy bueno. Dios me va a tener prácticamente que aplaudir. Dios me va a tener prácticamente que aplaudir. Es un simple ídolo creado en su imaginación de lo que presumen quién y cómo Dios es. Y este Dios en la cual ellos presumen de cómo es simplemente un ídolo creado por ellos. ¿Estamos? Ahora ustedes pueden entender o ver perfectamente que en realidad el hombre no cree en el Dios de las Escrituras. No creen que Dios que hay abundante perdón. No es difícil pensar, si yo me porto bien como niño, no es difícil entender que a mí mi papá está contento conmigo, que mi papá no me va a castigar, que mi papá no me va a dar time out ni nada, pues si yo me estoy portando bien. Si mi papá no es tan severo, si yo estoy viviendo según los estándares de mi padre. Claro, esos son estándares y opiniones de mi padre, en este caso de Dios, que yo me lo he inventado. Entonces el hombre en realidad toma a Dios y lo baja a su nivel. Y cuando lo ven a su nivel, dicen, claro que Dios me va a perdonar. Si yo soy casi tan bueno como Dios mismo, ¿no? Entonces, el Dios de las Escrituras, hermanos, sin embargo, es santo, 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 y no tolera el pecado, lo ve y lo tiene como digno de condenación eterna. Pero, como dice el salmista en el versículo 4, pero en ti hay perdón. Entonces, el salmista entendía la primera parte, de que Dios es santo, de que Dios es justo, y de porque Él es santo y justo, de Él prestarle especial atención a sus pecados y pagarle a Él como sus pecados merecían. Él hace la pregunta, ¿quién, Señor, podrá mantenerse? ¿Quién, Señor, podrá mantenerse? Es como la implicación es, estoy frito, porque nadie podrá mantenerse de pie si tú prestas atención especial, y tú prestas atención especial al pecado, si tú le das al pecado tal y como se merece, ¿no? El segundo argumento es este. Versículos 4, 7 y 8, por supuesto, basándome en ello. En Dios hay perdón, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención. Este es mi segundo argumento. Entonces, el segundo argumento es que vamos poniéndolo los dos juntos, por así decir. Es cierto que el Dios de las Escrituras, el Dios Padre del Señor Jesucristo, el único y verdadero Dios, es santo, 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 y que su justicia es santa, o sea, perfectamente recta y pura, y que demanda que el alma que pecare muera, y también que Él no solamente está dispuesto, pero que Él anhela y busca y desea perdonar al pecador.
Y estas dos cosas, y estas dos verdades acerca de Dios son paralelas y coexisten, hermanos. Ahora, yo lo que voy a hacer el resto del tiempo es darle a ustedes evidencias o pruebas de que en Dios hay abundante perdón, Prueba o evidencia número 1, su respuesta ante el primer pecado. Su respuesta ante el primer pecado. En Génesis, Dios crea al hombre, ¿no? Y le da un mandamiento, ¿no? El cual él no podía, no debería comer del árbol del bien y del mal. Le dice: de todo árbol puede comer, menos de este árbol no comerá, porque del día que de él comiera, ciertamente ¿qué? Ciertamente morirás, ¿no? Ciertamente morirás. ¿Qué pasó? Ellos, como ustedes saben, desobedecieron, comieron del fruto del árbol prohibido. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios ante ello? Dios le da una promesa. En Génesis 3:15, ustedes tienen la primera promesa, ¿no? Donde él mirando a la serpiente, no tiene que ir allá, donde él hablándole a la serpiente, ¿no? Le dice: ella, o sea, la simiente de la mujer, te va a herir a ti, ¿dónde? En la cabeza. Y tú la vas a herir a él en el calcañar. No, tú lo vas a herir, pero él te va a dar un golpe mortal, un golpe mortal en la cabeza, ¿no? Y lo que ustedes tienen en las Escrituras, hermanos, ¿no? Es el desarrollo y el cumplimiento de esta promesa. Eso es lo que ustedes tienen en la Biblia. El hilo que une toda la Escritura es esta: es el desarrollo y cumplimiento de esa promesa que Dios hace de un Salvador, de un Redentor, de un Mesías, ¿no? Que iba a venir para que con su sangre, con su sacrificio, pueda perdonar el pecado del mundo, ¿no? En mi opinión, el pecado de Adán y Eva fue el peor pecado de la humanidad jamás, con excepción de un pecado. ¿Saben cuál fue? Ok. Pero con relación al hombre, ¿no? El pecado mayor, en mi opinión, del hombre fue crucificar al Hijo de Dios. Ahora, con excepción de ese pecado, yo creo que este es el pecado mayor del hombre. Pónganse ustedes a pensar en qué circunstancias o condición fue llevado a cabo ese pecado. En primer lugar, Adán y Eva lo tenían todo. Lo tenían todo, vivían en el paraíso. Literalmente, ¿no? Y no tenían, ojo, la condición caída o pecaminosa que usted y yo tenemos. Dios lo había hecho sin pecado. Ellos estaban en una condición perfecta con relación al pecado. Y en esa condición perfecta con relación al pecado en ellos, y con relación a sus circunstancias también perfectas, fue en esa condición, en esa circunstancia, que ellos decidieron rebelarse en contra de Dios, ¿no? Y cuando ustedes ven la consecuencia de ese pecado, porque ese pecado fue hecho en forma representativa. ¿Qué quiere decir? Que Adán y Eva estaban representando a la raza humana, y cuando ellos desobedecieron, es como toda la raza humana desobedeció, y toda la raza humana cayó en la maldición del pecado, en la maldición del juicio de Dios. Mayor que ese pecado, con excepción de la muerte del Hijo de Dios, yo no puedo pensar en uno, ¿no? Ahora bien, entonces,
La primera evidencia, ¿no?, es la respuesta de Dios. ¿Qué hace Dios? Dios le da una promesa. Dios le da una promesa. Va a venir un Salvador, va a venir un Mesías, va a venir un Redentor, cuya sangre va a hacer posible el perdón de todos sus pecados. Así razonó Dios al pecado, perdonándolo. Sí hubo consecuencias, ¿no?, pero lo perdona. La segunda evidencia o prueba de que en Dios hay abundante perdón es el sistema sacrificial antiguo testamentario. El sistema sacrificial antiguo testamentario. ¿Qué yo me refiero a ello? Bueno, el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, ¿no? Mire, pregunto, ¿dónde se comienza a ver el sistema sacrificial antiguo testamentario? Pues, o sea, se sabe que en el Antiguo Testamento, eso no sea un payaso y me dé esa respuesta. No, pero ¿dónde comenzamos a ver el sistema sacrificial de Dios? Ahí mismito, en el mismo primer pecado. ¿Qué hace Dios? Dios mata a un animal, toma su piel y lo cubre. Inmediatamente, ¿no?, Dios está comenzando, ¿no?, este sistema sacrificial antiguo testamentario, ¿no? Y la segunda vez que se ve, Caín y Abel. Muy bien, ¿no? ¿Qué dice Caín? Abel, ¿qué trae? Uno de los mejores, decía, uno de los mejores y más gordos, ¿no?, animales, primogénitos, ¿no?, dentro de sus animales, ¿no? ¿Qué estaba Dios enseñando con ellos? ¿Qué estaba Dios enseñando con ellos? Desde el primer pecado, el segundo pecado, no el segundo, pero el segundo según en el orden de las Escrituras, ¿no? Después, incluso antes de contestar esta pregunta, después si vamos a Éxodo, ustedes tienen allí la Pascua, ¿no? Ustedes tienen allí la Pascua, ¿no?, donde Dios les dice, ¿no?, a ellos que ellos tenían que coger un cordero por familia. Si la familia era muy pequeña, que se juntan a otra familia, bueno, la cosa es que tenían que tomar un cordero y sacrificarlo, ¿no? Después de allá, ustedes tienen el tabernáculo. El tabernáculo, ¿no? Y ya Dios va dando más y más informaciones, ¿no?, acerca de cómo ellos debían de instituir este sistema sacrificial, ¿no?, de animales. En Levítico 16 ustedes tienen, ¿no?, el día de la expiación, y ahí ustedes tienen con forma muy clara de lo que ellos tenían que hacer con relación, ¿no?, a este sistema sacrificial, muy clara. Y después, a lo último, culmina ello, después del tabernáculo, termina ¿con qué? Con el templo. Y allí ustedes saben que el templo no lo pudo construir o edificar David. ¿Por qué? Porque sus manos estaban, ¿qué?, sucias de sangre, ¿no?, ensangrentadas. Entonces, se construye el templo, y ya si ustedes tienen con todos los datos, los de detalles, cómo el sistema sacrificial se llevaba a cabo. Lo tenían que hacer los descendientes de la tribu, o los sacerdotes de la tribu de Leví, de la tribu de Leví. No le escucho. Ustedes que están dando la respuesta, ustedes pueden sin temor hablar más fuerte. Si yo pregunto, si yo no pregunto, ¿ustedes qué? Sí. Miren, lo hago de una broma, pero dicho sea de paso, entre comillas, así debería de ser el servicio, ¿no? Así debería ser el servicio. Anyway, pregunto, entonces, ¿qué estaba enseñando? ¿Qué enseñaba Dios en el sistema a través del sistema sacrificial? Yo le voy a dar la primera parte de la respuesta, ustedes me dan la segunda parte. En este sistema sacrificial, hermanos, antiguo testamentario, Dios claramente estaba enseñando primordialmente, o número uno, yo soy santo, 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 y ustedes no se pueden acercar a mí,
¿Por qué? Porque yo soy santo, santo, santo. Y el hombre que se acerca a mí, ¡pum!, morirá. No se acerquen a mí, porque yo soy santo, 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 y no puedo ver el pecado. Primera parte de la primera enseñanza. ¿Cuál es la segunda enseñanza? ¿Ah? Sí, eso es muy cierto. Eso es muy cierto. Pero la segunda enseñanza, yo la pusiera en este orden. La primera es: no se acerquen a mí, porque yo soy santo, santo, santo. La segunda enseñanza: acérquense a mí. Acérquense a mí. Acérquense a mí. Yo lo quiero perdonar. Yo lo quiero salvar. Yo le quiero cubrir sus pecados. Pero no es posible si no es a través de un sacrificio de sangre. Dos enseñanzas, muy fácil. Yo soy santo, por lo tanto, número uno, no se acerquen a mí. Número dos, yo soy amor, yo perdono. Vengan a mí con un sacrificio. A través de todo el Antiguo Testamento, hermanos, eso era lo que Dios está enseñando primordialmente, gritando: yo soy santo, 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 no se pueden acercar a mí. Y también, al mismo tiempo, pero yo no soy solamente santo, yo soy un Dios de amor, de misericordia y de amplio perdón. Vengan, vengan, vengan. Tomen un sacrificio, tomen un animal y sacrifícelo, porque sin derramamiento de sangre no podemos tener comunión, no se pueden acercar a mí, ¿no? Entonces, número 3, evidencia de que Dios perdona, de que Dios es un Dios de misericordia, de que Dios es un Dios que llama y quiere traer al pecador a sí mismo. Es el sacrificio, el sistema sacrificial antiguo testamentario. Pero número 3, el llamado y súplica de Dios al pecador. El llamado y súplica de Dios al pecador. De que vengan a Él, por supuesto, de que vengan a Él, ¿no? Vengan conmigo ahora sí a Isaías capítulo 1. Vengan para que ustedes vean cómo comienza Isaías. Vamos a Isaías 1, Isaías 48 y 55. Pero un versículo, o maybe dos, en Isaías 1. Uno 18. Miren, ya sí yo creo que está bueno. Yo creo que ya sí tenemos que quejarnos con la iglesia americana que estas luces las cambien. Estas luces van de mar en peor. Yo no veo casi nada, pero bueno. Son las luces. Dice el versículo 18. ¿Están conmigo? No la tienen que subir. Miren, la vista también está tan bien que no se preocupen mucho por subirla. Preocúpense por cambiar las luces. Dice, ¿qué dice Isaías 1:18? Léanlo conmigo juntos, por favor. Juntos en voz alta. Venid a mí, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, en otra palabra, fíjense muy claro, vengan a mí. Vamos a estar a cuenta. Si sus pecados son así, yo lo voy a poner así. En otra palabra, lo que él está diciendo, yo le voy a perdonar sus pecados. Vengan a mí. Vengan a mí. Ahora pregunto, ¿es un Dios hipócrita, mentiroso, que llama al pecador a venir a él y le dice, y yo le voy a perdonar sus pecados? ¿Está Dios mintiendo? ¿O está Dios con sinceridad llamando, suplicando al pecador que venga para él perdonarle sus pecados? ¿Cuál de las dos? Por supuesto. Entonces esto es una evidencia, hermano, porque el Dios no miente ni es hipócrita. Mientras vamos al capítulo 58, donde ustedes van a ver otro llamado. Este es en forma de llanto, un llamado de llanto que hace Dios.
Y hay muchos como este, por el tiempo no lo vamos a ver, pero hay una lista de súplicas o de llamados de parte de Dios hacia el pecador a que vengan a Él y que Él lo va a perdonar. Muchos. Dice Isaías 48, versículo 18. 48, perdón. Capítulo 48, versículo 18. Yo me estoy quedando ciego y ustedes se están quedando sordos. Ay, qué combinación. Dice, y esto hay que leerlo como un llanto. Dice, si hubieras atendido mis mandamientos, ¿no? Fuera entonces tu paz como un río y la justicia y tu justicia como las ondas del mar. Yo te hubiera justificado, yo te hubiera perdonado, dice Dios. Y es como si Dios, hermanos, estuviera llorando. Es una súplica, un llanto de súplica de Dios hacia el pecado. Oh Israel, si tú me hubieras escuchado, yo te hubiera perdonado, yo te hubiese perdonado. Y así, y con ese llanto en el Antiguo Testamento va subiendo. Y llega al capítulo 55. Al capítulo 55, versículo 1. 55:1. ¿Están allá? Ok. Y dice, a todos los sedientes, venid a las aguas, y a los que tienen, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿De qué está hablando él aquí? Versículo 6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llámele en tanto que esté cercano. Deje el impío su camino y el hombre impío a sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. ¿Por qué? El cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Una vez más, el llamado es este. Dios suplicándole al hombre, le dice, vengan a mí, yo lo voy a perdonar. Yo soy un Dios de amor, de misericordia. Yo voy a tener amplio perdón para ustedes. Yo lo voy a perdonar todos sus pecados por toda la eternidad. Vengan a mí. Y este llanto y esta súplica de Dios llamando al pecador, rogándole al pecador, suplicándole al pecador que vengan a Él para Él perdonarle, llegan a un punto en Mateo, porque ese es el trasfondo de este llanto de Jehová en el Antiguo Testamento. En Mateo 23, vean conmigo Mateo 23. El versículo 37. Este versículo tiene de trasfondo todos estos llamados, y son, como le digo, la lista es bien larga, de llamados, de súplicas, de llantos, de Dios llamando a su pueblo para que venga a Él y en Él encuentre perdón. Y este es el llanto de Cristo ante Jerusalén, ante los israelitas que los rechazaron y no vinieron a Él. Él le dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y miren lo que le dice. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Pero el llanto de Dios a través del Señor Jesucristo para su pueblo es: ¿cuántas veces yo quise? Pero ustedes nunca quisieron. ¿Cuántas veces yo quise? Y ustedes no quisieron, pero yo quise. Y este es el Dios del Nuevo de las Escrituras. En Hechos 17 hay otro llamado de Dios, y este en forma de mandamiento. Hechos 17, versículo 30. Algunos se lo saben de memoria.
Perdón. ¿Están allá? Dice la palabra de Dios en Hechos 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿No? Y dice, porque ha dado evidencia de que va a haber un día de juicio. Ha dado evidencia a todos los hombres que va a haber un día de juicio. ¿Cuál es esta evidencia? El versículo 31 lo dice. Él levantó al juez de la tumba. Él está vivo. Y es la evidencia de que un día Él lo va a juzgar. Y toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar. Eso está hablando de juicio. De juicio, ¿no? Pero ¿cuál es el llamado? El llamado es a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan para que obtengan el perdón de su llamado. Pregunto, ¿está Dios mintiendo? ¿Está Dios mintiendo? No. Dios busca, Dios anhela, Dios quiere perdonar al pecador, hermanos. Las evidencias bíblicas son muy claras. Pregunto, ¿ha llamado o llama Dios a los ángeles que pecaron contra Él? ¿Ah? ¿Sí o no? No. La respuesta es no. ¿Por qué? ¿Ah? No, ¿por qué no llama a los ángeles? ¿Por qué? Sí, la respuesta más clara es exactamente eso, pero tomando lo que tú muy bien dices, porque Dios solamente ha suplido el perdón para los hombres. Él vino en hombre para suplir la paga del pecado de los hombres, no de ángeles, porque el libro de Hebreos dice, si Dios hubiese estado interesado en salvar, en redimir a los ángeles, se hubiese convertido ¿en qué? En un ángel. Pero Dios no está, ni estuvo, ni estará interesado en la salvación de los ángeles. Y nunca lo llama al arrepentimiento. Pero al hombre sí. El hombre sí. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús, hermanos, Dios puede, a pesar de su santidad y su justicia, perdonar al pecador. Evidencia número 4. Ejemplos de grandes pecadores que han sido perdonados. Ejemplos de grandes pecadores que han sido perdonados. Le voy a mencionar 4, solamente lo voy a mencionar, no lo vamos a ver, en las escrituras lo voy a mencionar. Primero, David. Segundo, Pedro. Tercero, Pablo. Me falta el cuarto, yo sé. Le voy a dar otro ejemplo antiguo testamentario. Número 4. Primero, de David. Como hijo de Dios, David como hijo de Dios cometió un acto indescriptiblemente diabólico contra Dios. Como hijo de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Lo perdonó, lo restauró. ¿Sí? El segundo, Pedro, como hijo de Dios también, como una persona salva, redimida, ¿no? En el momento de mayor necesidad, humanamente hablando, del Señor Jesús, lo abandona, le da la espalda y con maldición, y maldición es sí, con maldición, incluso con malas palabras, niega al Señor Jesucristo. Las Escrituras usan su lenguaje, palabras que expresan claramente que Pedro no fue que dijo, no, yo con maldición, eso quiere decir, hermanos, entre otras cosas, con malas palabras, negó que ni siquiera aún lo conocía. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Lo perdonó y lo restauró. Un ejemplo antiguo testamentario, un ejemplo nuevo testamentario. Otro ejemplo nuevo testamentario es Pablo. Pablo no era, cuando Dios perdonó a Pablo, Pablo no estaba rezando el Ave María en una iglesia, por así decir, ¿no? Dios estaba persiguiendo a los hijos de Dios, a los creyentes,
para encarcelarlos. ¿Y saben para qué más? ¿Qué usted cree que le iba a pasar? Para matarlos. Pablo no era ningún santo. Pablo estaba buscando con todas sus fuerzas encarcelar y matar a los creyentes, a los hijos de Dios. Y haciendo exactamente eso, Cristo le aparece y en vez de derramar sobre él su ira merecida por lo que él estaba haciendo, derrama sobre él su perdón y lo perdona. Y número 4. Y para que están tomando nota, no tienen que ir allá. En 2 de Corintios 33, de Crónicas 33, había un hombre que se llamaba Maneses, con acento en la E. Manasés. Este era un rey, no vayan allá porque el tiempo, el reloj no me ayuda. Un rey que comenzó a reinar a los 12 años, si no me equivoco. No, rey de Israel. Y las escrituras nos dice que este hizo mal como ningún otro. Este hizo incluso desviarse a todo Israel de Jehová. Este edificó a ídolos en el mismo templo. Este hizo barbaridades. Él se iba a donde brujos y brujas, hoy en día, ¿no? Hechiceros, hechiceras. Este hizo, las escrituras no dicen mal como ningún otro. Las escrituras no dicen una cosa más acerca de este hombre con relación a sus hijos. Dice las escrituras que él lo hizo pasar por el fuego. ¿Sabe lo que eso significa? Él lo dio en sacrificio vivo al fuego, a sus hijos, a ídolos. Este era, en el Antiguo Testamento, yo no puedo pensar tal vez en alguien tan diabólico y satánico como este rey. La Escritura dice que él hizo mal como ningún otro, hizo desviar a todo Jerusalén. Él dice, la Escritura dice, hermano, y en Crónicas 33 lo dice todo esto, que él convirtió al pueblo, por así decir, más malvados que las personas, que los pueblos que Dios había sacado de estas naciones, de esta tierra, para poner a Israel. Israel se convirtió en personas más diabólicas que las personas, ¿no? Que los incrédulos, que Dios, idólatras que Dios había sacado de estas tierras. Tanto así dice él que él iba a sus hijos al fuego para que se quemaran vivos, ¿no? ¿Y qué hace Dios? ¿Saben lo que dice en la Escritura? Dios lo aprieta un poquito. Dios lo aprieta, sí, si lo hubiera apretado más que un poquito, no. ¿Y sabe lo que hace él? Clama a Dios. ¿Y sabe lo que dice la Escritura que Dios hace? Que inmediatamente, hermano, Dios lo perdona. Dios lo perdonó. ¿Creen ustedes que en Dios hay perdón? Las evidencias de los grandes pecadores que Dios perdona cuando se regresan a Él y le piden perdón son simplemente no extraordinarias. Yo le puedo dar otro ejemplo y ese soy yo. Yo viví toda mi vida. Ustedes los que me conocen saben lo que yo hacía. No es necesario tal vez ni decirlo. No vaya a ser que el domingo que viene no me ven y fue que me llevó la policía. Porque los crímenes que yo cometía, ¿no? Compartí mi testimonio el domingo pasado, antepasado, con los jóvenes, ¿no? Y un día, bueno, yo me caso y yo quiero traer a mi esposa a la iglesia para que ella se convierta, para que ella siga a Cristo, para que ella no quiera ir a los sitios que yo iba. Entonces eso iba a hacer que ella, mi esposa, iba a cuidar de mi casa, iba a tener una santa en mi casa, cuidándome de sus hijos, ¿no? A mis hijos, y como era cristiana, me iba a ser hasta fiel, y me iba a respetar, y se iba a hacer sumisa, etcétera, etcétera. Mientras tanto yo, parrandear, pecar y pecar, ¿no? Y encima de todo eso, más mi estilo de vida, más lo que yo hacía para ganarme el dinero, etcétera, etcétera, ¿no?
un día más o menos ahí donde está Aldo Junior sentado, el Espíritu cayó, descendió sobre mí y me dio un nuevo corazón y me salvó cuando yo ni siquiera lo quería. El Espíritu de Dios soberanamente vino y me cambió el corazón. ¿Qué le parece? ¿Usted cree que Dios quiere perdonar? Dios salvó a un pecador como yo. Literalmente me salvó a mí cuando yo ni siquiera quería nada con él. Dios es un Dios que quiere perdonar. Y con esto, vengan conmigo a Isaías y ahí terminamos. Evidencia número 5. Si alguien puede ir a buscando la maestra, se lo agradezco. Vamos a leer simplemente en Isaías 53. Yo sé que le dije 5, pero es 53. Y con este terminamos. La evidencia número 5, hermanos, es la cruz. Es la cruz, simplemente. 55, ¿no? Miren, el versículo 55, 53, del 5, comenzamos desde el 5. Isaías 53, el versículo, sí, versículo 5 dice, mas él, ¿quién fue? Cristo, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pregunto, ¿dónde pasó esto? En la cruz. En la cruz, no, él fue herido por nosotros. Él fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz cayó sobre él. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual por su camino, ¿no? Mas Jehová cargó en él el pecado de todos. Angustiado él y afligido. Y mire lo que dice el versículo 10. Con todo esto, Jehová, ¿qué? Quiso. No fue la voluntad de Dios. Dios quiso, por supuesto que la voluntad de Dios, sacrificarlo a él. ¿Por qué? ¿Por qué? Miren, porque así como en el Antiguo Testamento, ¿no? Dios estaba enseñando que Él es santo y que también Dios es amor y que perdona y que no entren y también que entren. Dios, así como los sacerdotes antiguotestamentarios, ¿no? O levitas, que cogían un cordero o un animal, pero la mayoría de veces un cordero, y que hacían, y oraban sobre la cabeza del animal, confesando los pecados de la nación sobre el animal. En forma simbólica los pecados de la nación de Israel caían sobre el animal. Y con una mano, después de haber orado sobre la cabeza del animal y después de haber confesado los pecados de Israel, con la otra mano, ¿saben lo que hacía? Lo degollaban, lo sacrificaban, para en forma simbólica representar o enseñar que después que los pecados de Israel habían caído sobre el animal, la ira de Dios caía sobre el animal y lo mataba y lo sacrificaba. Y un día, y no en forma simbólica, Dios el Padre tomó al cordero suyo, al cordero de Dios, y en la cruz con una mano le cogió la cabeza, confesó nuestros pecados sobre él, cayeron sobre él, fueron imputados sobre él, y con la otra mano, hermano, lo aplastó, lo destruyó. En la cruz fue Dios el Padre que le quitó la vida al Señor Jesucristo después que nuestros pecados habían caído sobre él. Pregunto, ¿puede acaso usted, uno de ustedes, cualquiera aquí, es un reto, mirar a la cruz y llegar a la conclusión que Dios no quiere perdonarnos? Semejante conclusión se merece la ira de Dios, porque sería una mentira sin igual. Sería una mentira sin igual. Hermano, una ilustración para cerrar. Se cuenta de una historia real de un joven que había cometido
un crimen. Este crimen era la muerte de una joven. Lo llevan a la cárcel, lo encuentran culpable, pero después, mientras él esperaba que la sentencia tome lugar, que era la muerte, lo sentenciaron a muerte, se encuentran otras evidencias que ponen, por poco decir, en duda la culpabilidad de este joven. Los padres de este joven se congregaban en una iglesia. El pastor, el ministro, era amigo del rey. Y hablan con él, y a la luz de estas nuevas evidencias le suplican al pastor que vaya y que hable con el rey, el cual era un amigo personal de este pastor. Él va y habla con él, y el rey le otorga un perdón. El día, una semana antes de que la ejecución se llevara a cabo, el pastor fue como ministro a visitar a este hombre en la iglesia, en la cárcel. Él era ya amigo de las personas que estaban encargados de la cárcel, porque él iba, ¿no?, a ministrarle a los presos a menudo. Cuando se entera de que en la lista donde van a ejecutar a la horca, ¿no?, en pocos días, más o menos en una semana, estaba el nombre de este joven que el rey le había otorgado un perdón. Un perdón. Cuando él se da cuenta, sale corriendo para donde su amigo, para donde el rey. Va donde el rey y le dice al rey lo que estaba sucediendo, que en una semana iban a ejecutar a la persona que ya él había perdonado. El rey le da una carta personalmente para que la lleve a la cárcel y quiten a este joven de la lista de ejecución. Y así lo hace. Y el joven no muere. El joven no muere. Después mueren los otros 4, son literalmente colgados. Pero el rey le dio a él un perdón de vida, ¿no? ¿Por qué le hago esta historia? Porque por esta pregunta, ¿ustedes se imaginan cuál hubiese sido el pesar de los padres si hubieran ahorcado, ejecutado a su hijo, si lo hubieran muerto? Hubiese sido bien, bien triste. ¿Por qué? Porque hubiese sido doble. No solamente por haber perdido a su hijo, pero haber perdido a su hijo a pesar de que el rey le había dado un perdón. ¿Se imaginan ustedes? Pero si a mi hijo le dieron un perdón, si el rey le dio un perdón. ¿Cuál es el punto que yo quiero hacer? Esto es una historia real. Otra historia real puede suceder aquí. Además, yo estoy seguro que sucede aquí, en esta congregación. ¿Se imagina usted en el momento del juicio final que usted sea condenado por Dios por toda una eternidad, cuando Dios, a través de días y años y mensajes tras mensajes, como le está haciendo hoy, le está diciendo a usted: ven a mí, yo te quiero perdonar, yo te quiero salvar, yo te quiero salvar? Y tú rehuses creer. En mi opinión, ese va a ser el mayor castigo para ti, o tortura de pensar en el infierno. ¿Cuántas veces Dios quiso, y Dios me llamó, y Dios me dijo que Él era amplio en perdonar, y que Dios quería perdonarme, y yo no fui habiendo perdón para mí? ¿Entienden el punto? Qué pena sería si uno de ustedes se va al infierno habiendo alto perdón. Mi llamado es: no, ven amigo Jesús, ven hoy y arrepiéntete de tus pecados. A ti, creyente, yo estoy casi seguro también, esperando que no, que tal vez dentro de nosotros haya un creyente que esté en pecado. ¿Cuál es la aplicación? Ven tú también y pídele perdón, así como David, que no importa lo que tú hayas cometido, el pecado más grave que tú hayas cometido, en Él hay abundante perdón. Ven a Él, ¿no? Y en tercer lugar, para todos nosotros, hermanos, vamos a, como el salmista hizo, vamos a exaltar, engrandecer en que Dios hay perdón.
No tome el perdón de Dios a la ligera. No escuche, sí, Dios hay perdón, no hay perdón. No, hermano. Que hay perdón en Dios es para nosotros venir aquí, congregarnos y decir, gloria a Dios. Hay perdón en Él. Él me perdonó todos mis pecados. Nosotros no podemos venir a la congregación y escuchar de que en Dios hay perdón, de que Dios es amor, de que Dios es misericordioso, de que Dios nos llamó y nos perdonó por toda la eternidad, todos nuestros pecados, y no tirarnos de rodillas, de cabeza, de cara y decir, gloria a Dios, que en Él hay abundante perdón. Oremos, hermanos. Padre Santo, te damos gracias porque en ti hay abundante. Y ese perdón es en ti. Eso nos habla de que tú eres el Dios que perdona, de que tú eres el Dios que tiene misericordia, el Dios que tiene compasión, el Dios que busca y quiere y desea y suplica al pecador que venga a ti mismo para perdonarte. Gracias Señor, porque la gran mayoría de nosotros somos salvos. Podemos testificar de que a pesar de nuestros muchos pecados, tú nos llamaste y nos perdonaste. Gloria a Cristo, gloria a Dios por la cruz, gloria a Dios porque en Dios hay abundante perdón. En el nombre tuyo, Señor. Amén.